Dios les bendiga, hermanos y amigos. Una vez más, su siervo en Cristo les saluda, Libardo Figueroa, y desde Púlpito Virtual les hace entrega de una nueva porción de la palabra del Señor para estimularles a continuar siempre de la mano del Señor. Continuamos ahí en Amós 3:8, que dice: si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Amado Padre, a ti la alabanza, Señor, para ti es toda la gloria, el reconocimiento y la adoración. Oh mi buen Salvador, te suplico, Señor, una vez más, dirígete a nuestras vidas por medio de este humilde audio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando el Dios de la Biblia habla, cuando el Todopoderoso dirige su palabra a alguien, ese alguien tiene que obedecer. No en vano, aún el cuerpo muerto de Lázaro, ante el contacto de la palabra de mi Señor Jesús, cobró vida y resucitó. Porque es que cuando mi Señor habla, todo siervo tiene que obedecer. Los apóstoles, Pedro y Juan, así lo entendieron, y el contexto, la forma como contextualizaron las palabras del profeta fue de la siguiente manera. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Estas frases vienen a consecuencia de la sanidad del cojo, y por aquel milagro los discípulos fueron azotados y encarcelados y amenazados, pero ellos, aunque les prohibieron hablar en nombre del Señor Jesús, apelan a aquella escritura, aquella sentencia que los sabios y los entendidos del pueblo de Israel conocían muy bien y que sabían que no podían pasar por encima de ella, que cuando Dios habla, todo profeta tiene que profetizar, y que cuando el león ruge, todo mundo tiembla. Ellos sabían muy bien a qué se refería. Por eso ahora los discípulos citan esta escritura y continúa el versículo 20 diciendo: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Esta escritura es bastante clara y nos ubica en contexto con el capítulo 5, donde se reitera de nuevo lo mismo, versículo 17 de Hechos. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. El ángel les está diciendo: vayan, anuncien la palabra, profeticen la palabra. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Y ellos citan de nuevo esta escritura, Hechos 5:27. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y dice el 32, nosotros somos testigos de esto acontecimiento, y también lo es el Espíritu Santo que Dios le ha dado a quienes le obedecen. Los discípulos no pudieron callar el mensaje, como tampoco podemos nosotros callar. El apóstol Pablo, en contexto con esta misma escritura, decía: si yo anuncio el evangelio no es por buena voluntad mía, sino porque me es un mandato, porque me es una orden dada de Dios. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que me ha sido encomendada. Eso es 1 Corintios 9:17. Todo oyente, al recibir la orden del Señor, al leer la palabra de Dios, queda conminado, queda bajo orden estricta del Supremo Rey, obedecer y dar a conocer el mensaje de salvación. A usted y a mí nos toca, estimado amigo, estimado hermano, anunciar a Jesucristo como Salvador.